La noche caía sobre la Ciudad de México como un telón de tinta pesada y premonitoria. Una tormenta eléctrica, de esas que hacen vibrar los cimientos de la urbe, azotaba sin piedad los cristales del piso 50 del corporativo Vegatech. Dentro, en la sala de juntas panorámica, la tensión era aún más densa que la atmósfera exterior. Un relámpago iluminó por un instante los rostros pálidos de una docena de ingenieros y ejecutivos, todos fijos en una pantalla gigante que vomitaba un torrente de caracteres japoneses en un rojo agresivo. «No puede ser», gritó un ingeniero joven golpeando el teclado con una frustración que rozaba la desesperación. El sistema de traducción de última generación, una inversión de millones de dólares, había colapsado. El contrato más importante en la historia de la compañía, una alianza multimillonaria con un conglomerado de Tokio, estaba traducido de forma desastrosa. Las frases que el software arrojaba eran un insulto, una sarta de absurdos que habían provocado la desconexión inmediata de sus contrapartes japonesas. «Esto es un desastre». La voz de Esteban Vega cortó el aire como un bisturí. No gritaba, no lo necesitaba. Su frialdad era más intimidante que cualquier exabrupto. Era el dueño de la corporación, un hombre forjado en el acero de la ambición, cuyo imperio se extendía por 3 continentes. Se levantó lentamente de su silla de piel italiana, su traje de lino de miles de dólares impecable, su rostro una máscara impasible que apenas contenía una furia volcánica en sus ojos. 30 de los mejores traductores, un software que prometía ser infalible. ¿Y me entregan esto? Caminó lentamente por la sala, el sonido de sus zapatos caros marcando un ritmo fúnebre sobre el mármol pulido. Se detuvo detrás del ingeniero que había gritado: «Quiero una solución, ahora. Si este acuerdo se hunde, tú te hundes con él». Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, solo roto por el estruendo de un trueno que pareció sincronizarse con la desesperación colectiva. Fue en ese preciso instante cuando las puertas de cristal se abrieron con un suave crujido. Entró un muchacho. No podía tener más de 18 años. Su cabello estaba empapado pegado a la frente. Su uniforme de repartidor de una empresa local llamada Entregas Rápidas estaba arrugado y manchado por la lluvia. En su espalda cargaba una mochila cuadrada, de esas que mantienen la comida caliente, que parecía pesarle más que el mundo entero. «¿Pedido para la sala 23?» preguntó con una voz vacilante, extendiendo una bolsa de papel que empezaba a humedecerse. El aroma a comida china llenó por un segundo el aire cargado de fracaso. Uno de los guardias de seguridad personales de Vega dio un paso al frente, su corpulencia una muralla entre el lujo y la calle. «No puedes estar aquí, niño. ¡Lárgate!». Pero Esteban levantó una mano, un gesto de impaciencia y hastío. «No importa, ya que la cena está aquí, al menos que algo salga bien hoy. Déjalo pasar». El muchacho, cuyo nombre era Daniel, avanzó con timidez. Dejó la bolsa sobre la inmensa mesa de caoba y al hacerlo, sus ojos se desviaron accidentalmente hacia la pantalla del caos. Se quedó paralizado. Sus ojos, grandes y oscuros, se abrieron de par en par, reflejando el fulgor rojo de los caracteres japoneses. «Eso», susurró, casi para sí mismo. «Eso es japonés arcaico». Los ejecutivos intercambiaron miradas de confusión y desdén. ¿Quién era este mocoso para opinar? «¿Qué dices, muchacho?», preguntó Esteban con un tono burlón, una diversión cruel asomando en su voz. Daniel tragó saliva, pero su voz al hablar de nuevo fue sorprendentemente firme. La traducción es incorrecta. El sistema confundió símbolos del periodo Keigo con ideogramas modernos. Por eso el texto suena tan ofensivo. Es como si estuvieran hablándole a un emperador con la jerga de la calle. La sala cayó en un silencio incómodo, denso. Nadie allí, con todos sus títulos y maestrías, entendía una palabra de japonés más allá del sushi. Esteban se cruzó de brazos, una ceja arqueada en una expresión de incredulidad. «¿Y tú, por supuesto, sabes japonés?». Daniel se secó el agua de la cara con el dorso de la mano. «Mi padre era traductor. Trabajó durante años en Kioto antes de morir. Me enseñó todo lo que sabía». «Qué conveniente casualidad», bromeó Esteban, y su sarcasmo fue una invitación para que algunos ejecutivos soltaran risitas nerviosas. Que el hijo de un traductor termine de repartidor. El destino tiene un retorcido sentido del humor. Daniel permaneció en silencio. La humillación era un pan de cada día para él, un abrigo invisible que llevaba puesto desde hacía años. En lugar de ofenderse, dio un paso adelante, su determinación superando su timidez. «Puedo corregir el error. ¿Tú?» La ceja de Esteban se arqueó aún más. «¿Me estás diciendo que un niño con una mochila de comida va a resolver lo que mi equipo de genios no pudo en 3 días?» «¿Puedo intentarlo?», insistió Daniel. «¿Por cuánto?». Él preguntó el millonario, ya aburrido del juego. Daniel pensó por un segundo, no en el dinero, sino en el valor de la oportunidad. 500 pesos. La carcajada que siguió fue un estruendo que llenó la habitación,
un coro de desprecio y superioridad. 500 pesos, repitió Esteban casi sin poder contener la risa. Por Dios, solo el vino que hay en mi mesa cuesta el doble que eso. Daniel lo miró fijamente a los ojos, y por primera vez, el millonario vio algo en él que lo descolocó. No era arrogancia, era una seguridad tranquila, una confianza forjada en la adversidad. Era la mirada de alguien que ya soportaba el peso de la duda todos los días y había dejado de temer ser subestimado. Puede seguir riéndose, dijo Daniel con calma. Pero si voy a hacer esto, quiero el dinero ahora. La risa murió lentamente, ahogada por la audacia del muchacho. Esteban se inclinó hacia adelante, su diversión reemplazada por una curiosidad gélida. 1 hora. Tienes 1 hora. Si fallas, te irás de aquí arrastrado por mi seguridad y arrojado a la lluvia. Daniel asintió sin titubear. Aceptado. El guardia miró a su jefe con sospecha, pero Esteban hizo un gesto. Denle una computadora. Veamos hasta dónde llega el coraje de los pobres. Daniel se quitó el abrigo empapado, revelando una camiseta delgada y gastada. Se sentó frente a uno de los monitores, ignorando las miradas de burla. De su bolsillo sacó una memoria USB vieja y rayada con una etiqueta escrita a mano que apenas se leía. P. Reyes, las iniciales de su padre. La conectó. Las luces de la pantalla se reflejaron en su rostro joven y decidido. Los ejecutivos susurraban, algunos apostando cuánto tardaría en rendirse. Pero había algo en la postura de ese chico, en la forma en que sus manos se posaron sobre el teclado, que empezó a sembrar una semilla de duda en la sala. Afuera, la lluvia arreciaba, y el sonido de las gotas contra el cristal se mezclaba ahora con el tecleo frenético y preciso que acababa de comenzar. Esteban Vega lo observaba primero con desprecio, luego con una creciente e incómoda curiosidad. El chico no parecía estar trabajando, parecía estar conversando con el texto, entendiendo cada matiz, cada secreto, como si estuviera leyendo la historia de su propia vida. La cuenta regresiva había comenzado. El reloj digital en la pared de la sala de juntas marcaba las 22:58. La lluvia golpeaba las ventanas con la furia de un ejército, cada gota un segundo menos en la hora concedida a Daniel. El sonido de sus dedos sobre el teclado era lo único que rompía el pesado silencio. Era un ritmo constante, casi musical, una sinfonía de código y lenguaje que contrastaba con la cacofonía de la tormenta. Los ingenieros de Vegatech lo observaban con un aire de superioridad que lentamente se erosionaba. Uno de ellos, un hombre corpulento con gafas de pasta, le susurró a su colega: «Esto es una pérdida de tiempo. Es un show para impresionar al jefe». «Déjalo», respondió el otro, más delgado y nervioso. «El niño se meterá en un lío, el jefe descargará su furia en él y nosotros ganaremos tiempo». Pero Daniel no escuchaba nada. Su concentración era un campo de fuerza a su alrededor. Las ventanas de código se multiplicaban en la pantalla, una danza de caracteres japoneses, españoles e ingleses. No solo estaba traduciendo, estaba reestructurando, corrigiendo el contrato línea por línea con una precisión quirúrgica. «Este documento no fue escrito por japoneses modernos», dijo de repente, su voz resonando en la sala sin apartar la vista del monitor. «Son términos de keigo, un lenguaje honorífico, de reverencia, que tiene matices de hace más de 100 años. Es un lenguaje de samuráis, no de empresarios». Esteban frunció el ceño. Se acercó un paso. «¿Me estás diciendo que el traductor automático, el más avanzado del mundo, no detectó eso?» «Lo tradujo literalmente», explicó Daniel tomando un respiro profundo. «Pero en este lenguaje, la literalidad es un insulto. Es como si un plebeyo le hablara de tú a un rey. ¿Qué quieres decir?» Preguntó el ingeniero de las gafas, su tono ahora más curioso que despectivo. «En Japón, especialmente en los círculos más tradicionales, no se dice lo que se quiere, sino lo que la jerarquía permite decir. Se usan metáforas, indirectas, un lenguaje de respeto extremo. Si se traduce directamente, suena a una falta de respeto brutal, a una orden, a una imposición». La habitación quedó en un silencio absoluto. El niño de la mochila, el repartidor, les estaba dando una clase magistral de lingüística y cultura japonesa. Incluso el gerente de comunicaciones, un hombre que presumía de hablar 4 idiomas, se encogió en su silla, visiblemente avergonzado. Daniel continuó señalando una sección en la pantalla. Aquí, por ejemplo, el sistema tradujo acuerdo imperial como dominio del imperio. Parecía que Vegatech quería posicionarse por encima de ellos, como un conquistador. Por eso cortaron la comunicación de golpe. Esteban apretó la mandíbula. El recuerdo de la cara furiosa del CEO japonés en la videoconferencia antes de que la pantalla se pusiera negra cobró un nuevo y humillante sentido. «Exactamente», confirmó Daniel, adivinando sus pensamientos. El muchacho escribía a una velocidad que parecía sobrehumana, sin cometer un solo error.
En la pantalla, los ideogramas fluían como una coreografía de luces, reemplazando las frases ofensivas por construcciones elegantes y respetuosas. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó incrédulo uno de los ejecutivos, un hombre mayor que llevaba 30 años en la empresa. Daniel dudó un momento. Sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo. La pregunta abrió una puerta a un recuerdo doloroso. Mi padre fue traductor oficial en la Embajada de Japón en México, respondió con voz queda. Esteban lo miró fijamente. ¿Y qué pasó con él? Daniel dejó de escribir. Por un instante, el único sonido fue el de la lluvia, que pareció intensificarse, como si la naturaleza quisiera llenar el vacío de su dolor. Murió cuando yo tenía 15 años. Dejó deudas y una biblioteca llena de libros que nadie quería. Desde entonces traduzco todo lo que encuentro. Etiquetas de productos, documentos viejos que la gente tira, a veces cartas de amor antiguas que ya nadie entiende. La sinceridad cruda en su voz cortó el aire. Por un segundo Esteban sintió una punzada de algo que no reconocía, quizás empatía. Pero fiel a su orgullo, la disfrazó rápidamente con sarcasmo. Un autodidacta. ¿Y crees que puedes salvar una corporación multimillonaria con eso? Daniel levantó la vista del monitor por primera vez y sus ojos se encontraron con los del magnate. No lo sé, pero creo que puedo salvar el sentido común que ustedes perdieron. Nadie tuvo el valor de responder a eso. Sus manos volvieron al teclado. El reloj marcaba las 23:14. En los monitores secundarios, los gráficos que medían la conexión con los servidores de Tokio comenzaron a estabilizarse. El ingeniero que antes se burlaba se acercó, ahora completamente fascinado. Espera, ¿acaba de corregir el formato de la firma digital? Daniel asintió. Sí. En el protocolo japonés tradicional la firma no va al final. Va al principio, como una señal de confianza y compromiso. El traductor automático la puso al pie de página, lo que se interpreta como desdén, como si fuera una nota sin importancia. Esteban se apoyó en la mesa, su cuerpo tenso. ¿Cuánto tiempo te queda? 15 minutos, respondió el chico sin rastro de pánico. Pero necesito revisar la sección legal. Ahí es donde las palabras tienen más peso. Mientras leía las últimas páginas, los ejecutivos comenzaron a susurrar entre ellos, esta vez con asombro. ¿Y si lo consigue?, preguntó uno. No lo hará. Es solo un niño, respondió otro, aunque su voz carecía de convicción. Daniel escribía como si cada pulsación fuera un paso hacia algo más grande. La luz azul del monitor reflejaba en su rostro una concentración absoluta. Eran los ojos de alguien que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo. Alguien que había aprendido a ser invisible para poder sobrevivir. De repente se detuvo. Lo encontré. El error principal. Todos se arremolinaron a su alrededor. Daniel resaltó una línea en el documento. Aquí está la razón de todo el desastre. Esteban se inclinó para leer. El texto original decía, en una forma poética y arcaica, aceptamos cooperar bajo sus estándares superiores. El software, explicó Daniel, tradujo mal el ideograma Kyodo, que significa cooperar, y lo reemplazó por Shitagau, que significa someterse. En otras palabras, el sistema hizo que Vegatech sonara servil y al mismo tiempo arrogante al llamar superiores a sus estándares. Fue un cóctel de sumisión y soberbia. Esteban se quedó sin aliento por un instante. Eso es, un suicidio corporativo. Daniel escribió rápidamente, reescribiendo la frase con precisión de poeta. Listo, ahora dice, proponemos un acuerdo de cooperación mutua, basado en el respeto y la reciprocidad. Hizo clic en guardar. Eran las 23:28. Envíalo, ordenó Esteban a uno de sus ingenieros. El hombre tecleó el comando de envío. Todos contuvieron la respiración. Un silencio denso cargado de millones de dólares llenó la sala. El sonido de un pequeño ping de la computadora fue como un disparo en la noche. Mensaje recibido con éxito. Segundos después, que parecieron una eternidad, apareció una notificación en la pantalla principal. Era del socio japonés. La traducción automática del correo electrónico mostró una respuesta escueta pero contundente. Traducción impecable. Respeto restaurado. Contrato reactivado. Discutiremos los detalles mañana a las 9:00 am. La sala estalló en aplausos, gritos de alivio y vítores. Los ingenieros se abrazaban, los ejecutivos sonreían por primera vez en días. Pero Esteban se quedó quieto, su mirada fija en el muchacho. En medio de la celebración, se acercó a Daniel, quien simplemente recogía su abrigo empapado, como si acabara de entregar una pizza más. Quiero saber quién eres realmente, dijo Esteban, su voz apenas un susurro en medio del júbilo. Daniel se giró, su mochila de repartidor ya en la espalda. Solo soy alguien que habla el idioma que ustedes olvidaron cómo entender. La frase quedó flotando en el aire, un enigma envuelto en humildad.
Esteban lo observaba intentando descifrar al chico que, con una memoria USB rayada y un conocimiento heredado, acababa de salvar su imperio y, sin embargo, aún no sabía por qué lo había hecho. La euforia en la sala de juntas era un maremoto de alivio. Los ingenieros reían, se daban palmadas en la espalda y brindaban con vasos de papel llenos de un café que se había enfriado horas atrás, como si acabaran de ganar una guerra tecnológica. Pero Daniel permanecía en silencio, un islote de calma en medio de la celebración. Simplemente observaba los mensajes que ahora aparecían en la pantalla, confirmaciones técnicas y saludos cordiales en japonés, cada palabra validando lo que había corregido con sus propias manos. La habitación olía a café frío, a la tensión desgastada de 3 días sin dormir y ahora a un tenue dejo de incredulidad. Esteban Vega se acercó lentamente, sus costosos zapatos de piel haciendo un sonido seco y autoritario sobre el suelo de mármol. El ruido de la celebración pareció disminuir a su paso, como si su sola presencia exigiera silencio. «Realmente lo lograste», dijo, su voz con un tono de asombro que parecía más dirigido a sí mismo que al muchacho. Daniel levantó la vista, sus ojos cansados pero claros. No respondió. No había nada que decir. Su trabajo había hablado por él. Esteban continuó, rodeándolo como un depredador que estudia una presa inusual. «En 40 minutos arreglaste lo que un equipo entero con la mejor tecnología del mundo no pudo hacer en 3 días. Eso no es un talento cualquiera». Acercó una de las sillas de diseño, la giró y se sentó frente al chico, estudiándolo con una mirada fría pero teñida de una nueva y calculadora curiosidad. «¿Cuántos años tienes?» 18, respondió Daniel. «¿Y trabajas como repartidor?» «Sí, señor». Esteban se reclinó en su silla, entrelazando sus dedos sobre su abdomen. La tormenta afuera había amainado y la ciudad empezaba a mostrar sus luces a través de los cristales limpios por la lluvia. «Sabes que lo que hiciste vale mucho más que 500 pesos, ¿verdad?» «Lo que hiciste vale millones». Daniel se quedó en silencio. La voz de Esteban sonaba como la de alguien acostumbrado a comprar personas, no ideas. Alguien que creía que todo y todos tenían un precio. «Quiero hacerte una propuesta», dijo el empresario, su tono volviéndose seductoramente corporativo. «Quédate en Vegatech. Olvida esa mochila y esa bicicleta. Te pagaré 50,000 pesos al mes. Un puesto de consultor junior. Tendrás tu propia oficina. Nunca más tendrás que correr bajo la lluvia». La oferta quedó suspendida en el aire. Para cualquiera, especialmente para un joven en la situación de Daniel, era un billete de lotería ganador, un escape de una vida de precariedad. Los ejecutivos que quedaban en la sala escuchaban asumiendo que la respuesta sería un sí inmediato y agradecido. El muchacho lo miró con una calma que desarmaba. «Gracias, señor, pero no puedo aceptar». «¿Qué?». Esteban arqueó una ceja genuinamente sorprendido. La palabra no era algo que escuchara a menudo. «¿Rechazas una oferta así?» «Sí». «¿Por qué? ¿Quieres más dinero? Dime una cifra». «No seas estúpido, muchacho». Daniel respiró profundamente. Sus manos, que habían danzado sobre el teclado, ahora descansaban sobre sus rodillas, quietas pero no tensas. «Porque no vine aquí por dinero». Esteban se inclinó, su interés ahora completamente picado. «Entonces, ¿por qué viniste? ¿Por el desafío? ¿Para demostrar que eras más listo que mis ingenieros?» El niño metió una mano en el bolsillo interior de su desgastada chaqueta y sacó algo. No era la memoria USB, era una fotografía vieja arrugada por el tiempo y el manoseo, sus bordes deshilachados. La deslizó sobre la mesa de caoba. Era la foto de un hombre de mediana edad, sonriente, con los mismos ojos oscuros y profundos que Daniel, sentado en una modesta biblioteca rodeado de libros hasta el techo. «Mi padre», dijo Daniel con una voz suave pero cargada de significado. «Pedro Reyes. Trabajó como traductor para varias empresas japonesas hace años, incluyendo a Vegatech». Esteban miró la foto, luego a Daniel. Su mente, una computadora de datos y rostros, buscó en sus archivos. «Nunca he oído ese nombre». «Claro que no», respondió el chico, su tono tranquilo pero firme como el acero. «Ustedes lo despidieron después de que le robaran uno de sus proyectos más importantes, un sistema de traducción contextual que él diseñó. Usted se atribuyó el mérito. Ese software que falló hoy está basado en los principios que mi padre creó». El silencio que cayó sobre la sala fue como una espada. Los pocos ejecutivos que quedaban dejaron de sonreír. El aire se volvió gélido. Esteban frunció el ceño, una nube oscura cruzando su rostro. «Ten cuidado con lo que dices, muchacho. Me estás acusando de algo muy grave». «Tengo pruebas», continuó Daniel, ahora sacando la vieja y rayada memoria USB. La colocó junto a la fotografía. «Este pendrive contiene los archivos originales de la traducción que mi padre hizo para un contrato similar hace 8 años. La misma estructura, los mismos términos de Keigo que acabo de usar. Él documentó todo su proceso, cada línea de código.
Nunca recibió ni un centavo de reconocimiento ni una mención. Murió con la frustración de no poder limpiar su nombre, tachado de incompetente cuando se quejó. Esteban se quedó inmóvil, su mirada fija en la pequeña etiqueta que decía P. Reyes. En su interior algo comenzó a removerse. Un destello de recuerdo, un proyecto antiguo, un traductor insistente al que había despedido sin contemplaciones, un viejo arrepentimiento enterrado bajo capas y capas de arrogancia y éxito. Entonces, dijo con una media sonrisa forzada, intentando recuperar el control: «¿Viniste aquí para vengarte?» «No», respondió Daniel con una firmeza que resonó como un trueno. «Vine por justicia». La palabra justicia pareció extraña, fuera de lugar en esa sala donde solo se hablaba el lenguaje del poder y el dinero. Esteban se reclinó en su silla, cruzando los brazos, un gesto defensivo. Guardó silencio por unos segundos, procesando la audacia del joven. «¿Crees que al mundo le importa la justicia, muchacho? Al mundo le importan los resultados. Y esta noche tú diste resultados. Yo te ofrezco un futuro». «No», dijo el niño. «Quizás al mundo no le importe, pero alguien tiene que empezar a recordar lo que significa». Los dos se quedaron mirándose fijamente. Afuera, la tormenta había pasado por completo, dejando un cielo limpio y estrellado. El reflejo en el cristal de la ventana mostraba dos figuras: el hombre que lo tenía todo y el niño que no tenía nada más que su verdad, uno de los ejecutivos. Sintiendo que la situación se salía de control, intentó intervenir. «Señor Vega, ¿quiere que llame a seguridad para escoltar al joven a la salida?» «No», respondió Esteban sin apartar la vista de Daniel. Su mente calculadora estaba trabajando a toda velocidad. «Quiero oírlo todo», Daniel continuó, su voz ahora teñida de una emoción contenida. «Usted me preguntó cuánto costaba mi traducción. Dije 500 pesos, pero la verdad es que el precio ya se pagó hace años. Cuando mi padre dedicó su vida a esta empresa y fue borrado de la historia, como una línea de código defectuosa, el hombre de negocios respiró profundamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Hablas como si todavía creyeras que el mundo se puede arreglar con discursos bonitos». «Quizás el mundo no», dijo Daniel con una leve y triste sonrisa. «Pero a veces las personas sí». Por un momento Esteban no supo qué decir. Esa frase lo desarmó por completo. Ningún ejecutivo, ningún accionista, ningún político se había atrevido jamás a hablarle así. Sin miedo, sin adulación. Solo con la verdad desnuda. El silencio fue interrumpido por un sonido metálico. El goteo constante de la lluvia que aún caía del techo sobre el alféizar de una ventana. Esteban se puso de pie. Señaló la memoria USB. «Te quedarás con eso. Y yo pensaré qué hacer con esta información». Daniel asintió guardando cuidadosamente la memoria y la foto en su bolsillo. Pero antes de irse miró una vez más al millonario, su expresión volviéndose práctica, casi infantil. «¿Puede pagarme los 500 pesos ahora?» Esteban parpadeó sorprendido por la sencillez de la pregunta después de una confrontación tan profunda. El contraste era absurdo. Abrió un cajón de su escritorio, sacó un fajo de billetes, contó 5 de 100 y los colocó sobre la mesa. «Aquí tienes». Daniel tomó el dinero, lo guardó en el bolsillo de su pantalón mojado y, con una simpleza devastadora, dijo: «Buenas noches, señor Vega». Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas de cristal, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Dejaba atrás a un hombre que por primera vez en décadas se sentía vulnerable, expuesto y extrañamente vacío. El imperio estaba a salvo, pero algo en sus cimientos acababa de resquebrajarse. El amanecer pintó la Ciudad de México de un gris eléctrico. En las pantallas de los Vips y Sanborns, en las radios de los taxis que navegaban el tráfico matutino, en las notificaciones de millones de celulares, el rostro de Daniel Reyes se había convertido en el nuevo símbolo de la valentía cotidiana. Los titulares variaban, pero la esencia era la misma. El David que se enfrentó al Goliat corporativo. Héroe de la justicia lingüística. El genio repartidor que puso en jaque a Vegatech. Daniel se despertó con el sonido de las noticias resonando en el pasillo de la pensión. «El video del joven repartidor ya superó los 20 millones de visualizaciones», decía un presentador con voz engolada. «En tan solo 8 horas se ha convertido en el tema más comentado en toda Latinoamérica». Se frotó los ojos con incredulidad. Miró su reflejo en el espejo roto pegado a la pared y murmuró: «¿Qué hice?». La voz de un vecino llegó a través de la delgada puerta. «Dani, te vi en la tele. Pareces actor de cine, chavo». Se rió un poco, torpemente, pero la risa duró poco. Sabía que la fama repentina no era un regalo, era una prueba. Mientras tanto, en la Torre Vegatech, el caos se desarrollaba de una manera más silenciosa pero mucho más peligrosa. Esteban Vega se encontraba encerrado en la sala de juntas desde el amanecer. Sobre la mesa, 3 teléfonos móviles sonaban sin parar. La junta directiva de la empresa, desde Nueva York y Londres, pedía explicaciones.
Las acciones, irónicamente, habían subido ligeramente por la reacción positiva del público hacia la justicia que se había hecho, pero la imagen personal de Esteban como líder estaba destrozada. Esteban, dijo su asistente, una mujer eficiente que intentaba mantener un tono neutral. La gente te ve como el villano de la historia. Lo sé, respondió él con la mirada fija en una tablet. Observaba en silencio un fragmento de una entrevista improvisada que un reportero le había hecho a Daniel en la calle, cuando salía a comprar el desayuno. El reportero le preguntó, ¿y qué opinas ahora del señor Vega? Daniel, sudando bajo el sol y visiblemente incómodo, respondió con una calma asombrosa. Creo que tiene todo para ser recordado como un hombre inteligente o como un hombre ciego. Depende de lo que haga de ahora en adelante. Esa frase le quemó por dentro. Esteban pausó el video y se cubrió el rostro con las manos. Nunca me habían desafiado así, y mucho menos con tanta elegancia. Horas más tarde se convocó una reunión de emergencia con el consejo directivo. La presión era inmensa. Tenemos que revertir esta situación, dijo uno de los directores por videoconferencia. Si el niño es el héroe, entonces Vegatech tiene que ser la empresa que lo apoya, no la que lo humilla. ¿Quieren que me arrodille ante un repartidor? Gruñó Esteban. Queremos que demuestres humanidad, respondió otra directora. Es lo único que salvará tu imagen. Y la nuestra. Esteban permaneció en silencio durante un largo rato, su orgullo luchando contra su pragmatismo. Finalmente, con un suspiro de resignación, dijo: Programen una conferencia de prensa. Hoy, a última hora de la tarde. El auditorio de la empresa, usualmente reservado para anuncios de productos y resultados financieros, estaba repleto de periodistas. Luces, cámaras, micrófonos, todo apuntaba al podio donde el hombre que durante décadas había sido sinónimo de arrogancia y poder debía enfrentar al mundo. Los ojos del público esperaban una reacción, un gesto. Esteban subió al escenario. Llevaba el mismo traje impecable de la noche anterior, pero parecía más pequeño, menos imponente. Su discurso comenzó frío y calculado, un guión preparado por su equipo de relaciones públicas. Pero a medida que hablaba, su voz cambió. Ayer, un joven entró en mi empresa en medio de una crisis, empezó. No tenía una placa de empleado, ni un título universitario colgado en la pared, ni un diploma de una escuela de negocios. Hizo una pausa mirando directamente a las cámaras. Pero tenía algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y nuestros recursos, habíamos olvidado. Sabiduría. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse como estrellas fugaces. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Su nombre es Daniel Reyes, continuó Esteban. Y sin su intervención, este imperio se habría derrumbado anoche. Un murmullo recorrió la audiencia. Las redes sociales estallaron con cada frase transmitida en vivo. Y entonces, con un suspiro que pareció genuino, Esteban hizo lo impensable. Quiero anunciar algo. Le ofrezco a Daniel Reyes un puesto permanente en Vegatech. No como consultor junior, sino con el salario y las responsabilidades de un analista senior. Y con acceso total a nuestro equipo de traducción internacional. La multitud reaccionó con un griterío. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas. ¿Es una disculpa? ¿Lo considera un genio? ¿Ya aceptó la oferta? Esteban respiró profundamente y respondió, su voz proyectándose con una nueva autoridad, una que no venía del poder, sino de la vulnerabilidad. Todavía no, pero espero que acepte. En ese preciso momento la transmisión en vivo llegó a Daniel. Estaba sentado en una banca del Parque México, comiendo una torta barata y viendo el video en su celular roto. Cuando escuchó su nombre de la boca del multimillonario, se quedó inmóvil. La gente a su alrededor, que también veía la conferencia en sus teléfonos, lo reconoció y comenzó a señalarlo. Es él, el chavo del video. Se puso de pie sin saber qué hacer. Los mensajes comenzaron a inundar su teléfono de nuevo. Daniel te ofreció un trabajo increíble. Acepta, carnal, es tu oportunidad. Eres famoso. Pero en los ojos de Daniel había más dudas que gloria. Sabía que aceptar podría significar vender algo que su padre siempre había valorado por encima de todo: la integridad. Y al mismo tiempo, negarse sería desperdiciar la única oportunidad que tendría en su vida de cambiar el sistema desde adentro. Una lluvia ligera, un recuerdo de la noche anterior, comenzó a caer de nuevo. Daniel miró al cielo y murmuró, como si hablara con un fantasma. «Papá, ¿qué harías tú en mi lugar?» Un trueno distante respondió, un eco del destino que aún no había terminado de escribirse. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente sobre la ciudad. En la sede de Vegatech, los guardias de seguridad se preparaban para la llegada más anticipada del año. Daniel tomó el metro, rodeado de miradas curiosas. Cuando llegó, los periodistas lo envolvieron. «Daniel, ¿aceptarás el puesto? ¿Qué le dirías a tu padre?» Respiró profundamente y solo respondió: «Hoy tendrán sus respuestas». Subió los escalones.
Dentro, el mismo vestíbulo donde había sido humillado ahora estaba decorado con pancartas que decían «Bienvenido, Daniel Reyes». Todo parecía ensayado, corporativo, artificial. Esteban lo esperaba en el mismo auditorio, esta vez con Daniel a su lado en el escenario. «Ayer hice una oferta», dijo Esteban al micrófono. «Hoy quiero repetirla y mejorarla. Vegatech necesita mentes como la tuya, y por eso quiero nombrarte oficialmente nuestro director de traducción y comunicaciones internacionales». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Era una propuesta absurda y sin precedentes. Pero Esteban sabía lo que hacía. Daniel tomó el otro micrófono. Su voz era calma pero firme. «Señor Vega, antes de responder quiero decir algo». Las cámaras se giraron hacia él. «Vine aquí esa noche porque vi una injusticia, y en cierto modo todavía la veo. Quieren ponerme en un pedestal para limpiar su imagen, pero no soy su trofeo. Soy el hijo de un hombre al que borraron de la historia». Esteban mantuvo su expresión neutra, pero su mirada se endureció. «Mi padre», continuó Daniel, «escribió códigos, creó protocolos y tradujo documentos que sostuvieron a esta empresa. Nunca recibió reconocimiento. Y ahora ustedes quieren escucharme solo porque el mundo los está mirando. Lo que quiero no es un puesto ni un sueldo. Quiero que el nombre de mi padre, Pedro Reyes, sea incluido oficialmente como coautor en todos los archivos de Vegatech donde su trabajo fue utilizado. Quiero que su legado regrese al lugar de donde fue robado». Todo el salón quedó en un silencio atronador. Esteban lo miró fijamente con la mandíbula apretada. Esa exigencia lo golpeó como un puñetazo limpio. Durante unos segundos nadie respiró. Entonces Esteban bajó la mirada, se pasó una mano por la cara y dejó escapar una risa corta y cansada. «Eres igualito a tu padre», dijo, casi en un susurro. «Testarudo, honesto e imposible de comprar». El micrófono captó la frase. Esteban se volvió hacia el público y por primera vez habló sin guión, sin estrategia. «Así será. El nombre de Pedro Reyes será restaurado». El público estalló en aplausos. Daniel se quedó allí, sin saber si sonreír o llorar. El peso que había cargado durante años pareció finalmente disolverse. Esteban le extendió la mano. Daniel la miró por un segundo y luego la estrechó. No por sumisión, sino por respeto mutuo. Los flashes se dispararon capturando la imagen que daría la vuelta al mundo. La del millonario y el repartidor, sellando un pacto de justicia, no de negocios. En las noticias, la escena del apretón de manos se repitió en cámara lenta, con bandas sonoras dramáticas. Pero para Daniel, nada de eso parecía real. Seguía viviendo en la misma habitación sencilla, tomando el mismo metro, comprando pan en la misma tiendita de la esquina. La única diferencia era que ahora todos lo reconocían. Los niños le pedían autógrafos en servilletas, y los ancianos lo miraban con un respeto silencioso. Aún así, Daniel seguía siendo el mismo chico de la mochila, el que hablaba más con los ojos que con las palabras. Simplemente no sabía que el destino aún le tenía reservado un capítulo más. 3 días después de la conferencia sonó su teléfono. Era una llamada internacional de un número de Japón. «Señor Reyes», dijo una voz femenina con un suave acento japonés. «Soy Sakura Watanabe de Comunicaciones Nisei, en Tokio. Vimos lo que sucedió en Vegatech. Nos gustaría ofrecerle una beca completa para que venga a estudiar y trabajar con nosotros en Japón». Daniel se quedó sin aliento. «¿Japón?» «Sí». La mujer al otro lado de la línea sonrió y se notaba en su voz. «Su dominio del japonés arcaico ha impresionado a nuestros lingüistas. Queremos que participe en un proyecto para preservar textos históricos. Ah, y una cosa más. Su padre tradujo para nuestra institución hace muchos años. El señor Pedro Reyes era muy respetado aquí. Nos entristeció mucho perder el contacto con él». Daniel se quedó en silencio con un nudo en la garganta. «¿Ustedes lo conocieron?» «Sí. Y ahora entendemos de dónde viene su talento». Colgó lentamente, todavía aturdido. Miró alrededor de su pequeña habitación y sintió que algo fundamental estaba cambiando. No era fama, era propósito. Al otro lado de la ciudad, Esteban Vega también vivía un cambio silencioso. Pasaba horas solo en su oficina, mirando por la ventana, recordando viejas conversaciones con Pedro Reyes. El recuerdo del día en que había robado su trabajo lo carcomía. Llamó a su asistente. «Elena, necesito un favor. Transfiere $100,000 a una cuenta a nombre de la familia Reyes, de forma anónima. Y envía flores a la tumba de Pedro Reyes. En la tarjeta solo pon: gracias por enseñarme el valor de las palabras». Elena se quedó inmóvil, sorprendida. «Señor Vega, ¿se encuentra bien?» Él respiró profundamente. «Por primera vez en muchos años creo que sí». Esa noche Daniel caminaba por la plaza central. Mientras leía en su celular el correo de confirmación de su vuelo a Tokio, oyó pasos detrás de él. Se giró y vio a Esteban Vega, solo, sin guardia, sin prensa. «No pensé que volvería a verlo», dijo Daniel.
Yo tampoco, respondió Esteban con una leve sonrisa. Pero tenía que agradecerte. De verdad, esta vez permanecieron en silencio. ¿De verdad te vas a Tokio?, preguntó el empresario. Sí, asintió Daniel. Es donde mi padre empezó. Quiero terminar lo que él comenzó. Esteban extendió la mano. Daniel la tomó sin dudar. ¿Sabes, muchacho?, dijo Esteban. Me hiciste darme cuenta de algo. El valor de una persona no está en cuánto cuesta, sino en cuánto significa. Daniel sonrió. Mi padre diría lo mismo. 5 años después. El viento agitaba los cerezos en flor en Kioto. Daniel, ahora con 23 años, paseaba por los jardines del instituto donde dirigía el departamento de traducciones antiguas. A su lado caminaba Sakura, ahora su compañera de investigación y de vida. En la pared principal del instituto se había colgado un retrato de Pedro Reyes. La placa decía, el hombre que tradujo el silencio en sabiduría. Mientras tanto, en México, Esteban Vega había vendido gran parte de sus acciones y creado la Fundación Educativa Pedro Reyes. En su inauguración, dijo, el futuro no pertenece a quienes tienen más poder, sino a quienes tienen el coraje de aprender. Ya no hablaba como un hombre de negocios, sino como alguien que finalmente entendía el lenguaje de la humildad. Esa tarde, en Kioto, Daniel recibió un paquete inesperado desde México. Dentro de una pequeña caja de madera estaba el reloj de pulsera de plata que Esteban siempre usaba. Había una breve nota. Me devolviste mi tiempo. Gracias. Eve. Daniel se puso el reloj. La manecilla marcaba exactamente las 22:47, la hora en que todo había comenzado aquella noche de tormenta. Por la noche subió a la terraza del instituto. Kioto era un mar de luces. Sakura se unió a él. ¿En qué piensas?, preguntó. Daniel miró al cielo estrellado. En que es fácil olvidar que el mundo todavía nos habla. Solo necesitamos aprender a escuchar. ¿A escuchar qué?, preguntó ella. Lo que hay entre las palabras, respondió él. Algunas historias no se traducen, se viven. El viento sopló fuerte, esparciendo pétalos rosados a su alrededor. Y en ese momento, Daniel comprendió que el legado de su padre no era solo un idioma, sino el poder de transformar la injusticia en aprendizaje, el dolor en sabiduría y el silencio en amor. Respiró profundamente y dijo suavemente, como si le revelara un secreto al universo. Papá, misión cumplida. El reloj en su muñeca seguía marcando el tiempo, pero para Daniel el tiempo ya no importaba. Lo que importaba era la traducción invisible que finalmente había entendido de alma a alma. Y así terminó la historia del niño que una noche entró empapado a una sala de cristal pidiendo 500 pesos y terminó enseñándole al mundo entero lo que realmente significa hablar el lenguaje de la verdad. Si esta historia te conmovió y te hizo pensar en el poder que todos tenemos para buscar la justicia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartirla. A veces las voces más pequeñas son las que cuentan las verdades más grandes. Nos vemos en la próxima historia.